Atención amigos, porque hablaremos de poligamia, que es uno de nuestros temas predilectos. Cuenta Voltaire que entre los musulmanes, Mahoma redujo a 4 el número de esposas, pero como era necesario ser muy rico para mantener a 4 mujeres, solo los grandes señores podían gozar de ese privilegio. Los primeros hebreos gozaban de libertad para tener muchas esposas al mismo tiempo. El rey David tuvo 18, y desde esa época los rabinos decretaron que ese era el número de mujeres que podía tener un rey. Sin embargo, dicen que Salomón no respetó aquella disposición y tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Dice Voltaire que a Salomón le sucedió al revés que a los demás reyes, que por regla general tuvieron más queridas que esposas, más como todo el mundo, por otra parte. En Roma, Lelio Quina, tribuno de la plebe, publicó después de la muerte de Julio César que el líder había tratado de promulgar una ley que concedía a las mujeres el derecho de tener tantos maridos como quisieran. El cronista dice que estas quizá eran mentiras del tribuno para hacer odioso a César. Y no veo por qué pueda ser odioso alguien que permitiera a las mujeres tener tantos maridos como les diera la gana, ¿no? En Roma, aunque lo legal era la monogamia, esa legalidad estaba temperada por una poligamia de hecho, admitida en la medida en que no amenazara la integridad religiosa y jurídica de la familia. A comienzos de la época imperial, la legislación de Augusto estableció restricciones a la poligamia. Parece que de tantas queridas que tenían los nobles, había una disminución del número de hijos legítimos. De las uniones con las que no eran esposas, desde luego no podían nacer hijos legítimos, cosa que traía problemas. Problemas, por ejemplo, para el reclutamiento para el Senado, que solo podía ser integrado por personas de la clase patricia. Bueno, cosas de la aristocracia. La legislación se aplicó únicamente a los individuos del sistema de castas, por mejor decir, ¿no? La legislación se aplicó únicamente a los individuos de rango, sería todavía mejor, senatorial, en Roma, digo, ¿no? Esta legislación de impedir las concubinas. Los otros ciudadanos, cualunques, siguieron disfrutando del derecho a vivir libremente con tantas mujeres como quisieran elegir. Eso sí, no podían ser menores de 13 años. Y me parece muy bien. La verdad es que ni siquiera los emperadores dejaron de tener varias mujeres. ¿Y por qué ni siquiera los emperadores? Justamente son los que más pueden tener. Los que más mujeres pueden tener. Se ha escrito por ahí que Cómodo era el hijo de Marco Aurelio, ¿no? Sí. Tenía 300 mujeres, Cómodo. Muy cómodo no es, no. 300 mujeres, pero... Cómodo, diciendo 299 soportaban un encierro espantoso y los funcionarios estaban hartos de escuchar sus lamentos. Lo que sucede es que Cómodo visitaba siempre a una. Tenía 300, pero siempre elegía la misma, y esta se llamaba Marcia. Voltaire cuenta que ya en tiempos cristianos los primeros reyes francos fueron polígamos y que secretamente eran también los reyes más libertinos, por lo menos hasta los tiempos de Enrique IV y Luis XIV. Y confesaban estos reyes a sus consejeros que la pluralidad de favoritas que tenían era para emular la grandeza de los primeros monarcas de la región. En el año... no, está mal escrito esto, No sé si quiere decir que los confesores de aquellos reyes libertinos como Enrique IV, como Luis XIV o Luis XV, recibían confesiones de estos en el sentido que se ha dicho, es decir, que tenía muchas minas para emular a los merovingios. Debe ser eso, yo no creo en esa justificación erudita de un serrallo. En el año 726 el Papa Gregorio II llegó a permitir la bigamia.
Bueno, pero este era para el caso en que la mujer se veía atacada por una enfermedad e imposibilitada para cumplir con los deberes conyugales, por no decir otra cosa. Solo en esa ocasión el marido podía casarse con otra, aunque debía jurar prestarle a la mujer enferma los recursos que necesitara. Bueno, eso no es verdadera bigamia, no. Vamos a la China a ver si se ve algo más interesante, porque por ahora son todas giladas. En Hancheu, como en muchas otras regiones, los polígamos eran los ricos. Y claro, imagínese, ¿no? Eran hombres casados que recibían en sus residencias a varias concubinas para darle color al guiso. Ellas no podían vestir jamás la túnica que era propia de las mujeres casadas, debían llamar padre a su dueño y nunca llamarlo por su nombre. Por ejemplo, si usted se llamaba Enrique, aunque un chino llamado Enrique es muy raro, no le podía decir Che Enrique, sino padre. Cada una de las concubinas vivían en habitaciones individuales, bueno, lo menos que se puede esperar para un tipo rico. ¿Qué quiere? Que las tenga todas amontonadas, como perejil en maceta. Eso es un gallinero. 5 en la misma pieza, y cuando el tipo viene de visita, que dense vuelta para el lado de la pared, que viene padre. Ah, qué ordinario. Y allí recibían, en cada habitación, la visita del hombre. Sí. Al hombre déjelo tranquilo. Esa visita quedaba certificada con un detalle. Cada una de las habitaciones tenía en la puerta un farolito de papel, como en el tango, que la concubina debía encender cuando era elegida y visitada. A ver, qué gana de complicar las cosas, ¿no? Y hasta viene el tipo va hasta la puerta, enciende el farolito, no le prende, claro, le falta aceite, no lo encuentra, una dilación innecesaria, un yesquero, y el tipo ahí esperando, sacándose los pantalones, ya en calzoncillo el tipo, afuera, vio, claro, y flexionándose y escupiéndose las manos para prepararse para la situación erótica, y la mina cumpliendo con todas estas cosas de alumbrado. El emperador tenía derecho a varias esposas, me refiero a la China. A ellas se agregaban las concubinas, que eran elegidas por la emperatriz. Ah, no, por la emperatriz madre. Debían ser más feas que no sé qué. Mire si no se hubiera quedado con la mina que elegía las viejas de uno. Dios mío. Solo la primera esposa llevaba el título de emperatriz. Las otras eran llamadas reinas. ¿Qué haces, reina? Contemos para terminar algo acerca de lo que sucedía en el sultanato otomano al respecto. Ahí sí que sabían de harenes. Todos los sultanes turcos tuvieron su harén. Mientras gobernaban desde el palacio de Topkapi, pasaban buena parte de su tiempo en el patio y en las habitaciones donde vivían cientos de muchachas, en algún caso, destinadas a su placer. Ya voy. Ahí están las muchachas. Están golpeando a las muchachas que están como desesperadas. Ya vamos. Las mujeres del harén de Topkapi, el palacio, ¿no?, estaban organizadas en dos clases diferenciadas. La clase baja era la de las Kariyeler, o sirvientas, que tenían asignadas las labores de limpieza y servidumbre, ¿no? Limpiaban el harén. Estas mujeres estaban a su vez clasificadas por antigüedad o por destreza como Sirak, que era la aprendiza, Kalfa, la trabajadora calificada, o Usta, superintendenta. Todas estas rara vez tenían contacto personal con el sultán. Bueno, iban a limpiar, qué sé yo. Siempre existía la posibilidad de llamar la atención del niato y, llegado el caso, compartir su lecho. La clase alta de las mujeres del harén era la de las Gediliker, o privilegiadas. Las Gediliker eran elegidas por su belleza y talento, ¿no? Talento, por ejemplo, para tocar algún instrumento, para cantar, para bailar. Estas muchachas primero aprendían de las mujeres más maduras del harén, las Kaya Kadin, que las instruían y vestían para prepararlas hasta ser presentadas al sultán. Si el sultán se fijaba en una de ellas y la elegía como posible concubina, entonces era designada Gosde, que significa literalmente en la vista. La tenemos en vista, ¿no?
A continuación, a la muchacha se le proporcionaba un aposento privado y era preparada para su cita con el sultán por la guardiana del baño. Una chica llamada la guardiana del baño. El que quería ir al baño le tenía que pedir permiso a ella. Del baño en el sentido de ablución, no del baño en el sentido de excusado, ¿no? Si después de la primera noche que pasaba con el sultán seguía gozando de su favor, la elegida se convertía en Iqbal o concubina real. Es decir, tenías que pasarla con el sultán, pero aprobar. Le tenía que gustar al sultán. Bueno, está bien. Está bien, bueno, después de todo, ¿para qué llegó el sultán? Si quedabas como concubina, te llamaban Iqbal o también Odalisca, que viene ya del turco Oda, o habitación, Odalisca. Lisca no sé qué quiere decir, pero Oda quiere decir habitación. Sí. Bien. Es decir, muchacha adscripta a la habitación. Digamos que las odaliscas eran las habitantes de los aposentos del sultán, si me permite la expresión. Ahora, si esta favorita le daba al sultán un hijo, y si este era el hijo primogénito del sultán, entonces se convertía en Birinki Kadin, como hemos dicho el otro día, y si este hijo sucedía a su padre en el trono, si quedaba siendo la madre del sultán, entonces eran Valide Sultan, primera dama del harén. ¡Oh! ¡Qué carrera que hicimos, eh! Mirá que arrancamos ya. Arrancamos de lavar el piso y aquí me tenés. Sí, mi hijo el sultán. Mi hijo el sultán. Yo le ordeno todo lo que tiene que hacer. Le digo, declararle la guerra a estos desgraciados. Ottaviano, un cronista de Venecia que anduvo a principios del siglo XVI por el Palacio Topkapi, que hoy es un museo, o que era un museo hasta no hace mucho, contó que las jóvenes no musulmanas que eran llevadas al harén eran primeramente convertidas al Islam. Primero te convertían y después te hacían pasar. También eran instruidas en la lengua turca para que aprendieran a decir cosas tales como ay. Eso claro, en turco, etcétera. Y en la música, para que el sultán, entre lance amoroso y lance amoroso, escucharon unos tangos, claro. Bueno, está bien, dice, ahora me gustó mucho. Ahora cantame el taita del arrabal. Qué plateado. Claro. No sucedía casi nunca el que le hiciera cantar al mismo tiempo que tenían un encuentro de Venus. Ajá. Porque eso es un poco enojoso, ¿no? Y se desconcentra. Sí, ¿no? Se concentra tanto en el canto como en la acción amorosa. En una cosa o en la otra. Y en alguna de las dos desafina después. Sí. Muy bien. Las mujeres del harén de Topkapi eran vigiladas de cerca, que es el modo de vigilar. Se las castigaba con mucha severidad por sus faltas. Eran golpeadas si se mostraban desobedientes o insolentes. Si eran culpables de brujería, entonces eran atadas de pies y manos, metidas en una bolsa y echadas al mar por la noche. Cuánta prolijidad, ¿no? Si eran culpables de brujería, eran atadas de pies y manos, metidas en una bolsa que era fabricada a tal efecto. Había gente cuya profesión era la de fabricante de bolsas para culpables de brujería. Y por la noche la echaban al mar. No sé por qué tampoco. Probablemente tuviese que ver con la marea. Bien. Un detalle curioso que ya hemos señalado el otro día, pero que no podemos dejar de mencionar. Existía un palacio llamado Esquisaray, que era el Palacio de las Lágrimas, y que albergaba a las mujeres de los harenes de los anteriores sultanes. Claro, ¿qué pasaba con las minas de un sultán cuando se morían? No eran, naturalmente, heredadas por el siguiente, porque no eran muebles. Y bueno, aquel palacio estaba lleno de bellezas obsoletas, que esperaban alguna visita milagrosa. ¿Quién las iba a visitar si el sultán se había muerto? Pero usted es sultán nuevo, ¿lo echaría una ojeada ahí al serrallo del anterior? Por ahí claro. El sultán nuevo ya venía con su propio
harén, desde luego, porque los funcionarios menores o los príncipes también tenían su harencito. Que después, claro, llegaban a sultanes y lo expandían. Dice, bueno, a ver, tráigame 5 de estas. Agregaban. Una flota. No sé qué decirle. ¿Podrían las chicas? No, creo que no. ¿Negarse, dice usted? ¿Cómo? Negarse, no. Aspirar a pasar, a formar parte de otro harén, o no. No, sos viuda en todas partes. Qué desastre, ¿no? Un horror todo esto, ¿no? Qué cosa. Bueno, no voy a hacer muy cuenta. Bien, ¿a quién quiere dedicar esta pequeña exposición burocrática, casi cerca del movimiento de los harenes y también en algunos otros serrallos ya no musulmanes, que son los menos interesantes, pero los que sabían de esto eran los chinos y los musulmanes? A Marcia, Alejandro, que se supo hacer elegir entre todas las noches. Sí, y eso que Cómodo era verdaderamente un degenerado, porque era un tipo de lo peor, uno de los peores emperadores de la historia de Roma. Una película, me parece recordar, que se llama La decadencia del Imperio Romano, creo que se llama. Un título demasiado extenso para una película que duraba 1 hora y media, ¿no? Imagínese. Claro que el cine tiene la elipsis. Si no la tuviera, imagínese un imperio decayendo y cayendo en 1 hora y media. Y el papel de Marcia lo hacía Sofía Loren. No sé quién hacía de Marco Aurelio, y no me acuerdo quién hacía de Cómodo. Por ahí andaba Omar Sharif, siempre anda Omar Sharif, rondando todas esas películas, no sé de qué hacía, no sé. O a lo mejor era otra película, y ni yo ni él nos dábamos cuenta. Omar Sharif nunca parecía darse cuenta de en qué película estaba actuando. Bueno, y usted que le dedicó a Sofía Loren, entonces. A Sofía Loren, entonces. Sí, ciertamente. Es una señora mayor ya, pero ojalá todas las señoras mayores fueran Sofía Loren. Yo no sería este que soy. Bien. ¿Con qué canción ilustrar esta historia? Bueno, a mí me llamó mucho la atención esto del Palacio de las Lágrimas, ¿no? Así que, como dedicatoria a estas novias cesantes, escucharemos el tango Lloró como una mujer, que todos creen que se aplica a un hombre que lloró como una mujer. No, probablemente en este caso, en el caso de las novias obsoletas, son mujeres que han llorado como lo que eran, han llorado como mujeres por su soledad, por el hombre muerto, pero más que nada por su destino siempre incierto y siempre sujeto a ajenos arbitrios. Así que dedicaremos este tango Lloró como una mujer a todas las mujeres, pero también de modo especial a las que están dependiendo siempre de una ajena voluntad. Sea esa ajena voluntad del sultán o del eunuco principal de palacio, o del marido, o del novio. Sufrimos mucho las que estamos a merced de un ñato que nos dice cuándo tenemos que llorar, cuándo tenemos que reír, cuándo nos toca yacer con él, etcétera. Se sufre mucho, querido Rolón, aquí en este harén.
Aquí en este harén sufrimos mucho. Ay, qué triste es este harén. Ay, qué triste es este harén. Es muy triste porque casi siempre estamos solas, somos 100 y el sultán es uno. Y además podría suceder, a nadie se le ha ocurrido pensar, que a lo mejor el sultán es uno y además no nos gusta. Así que cuando no nos visita, sufrimos porque estamos solas. Y cuando nos visita, sufrimos porque estamos con él. Escucharemos Lloró como una mujer en la versión de Don Edmundo I. Adelante.